Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido llegar hasta este día. Bienvenidos a su clase de nuevos creyentes. Les suplico que me acompañen en una oración. Padre Celestial, alabamos tu nombre, te damos gloria, honra y honor por todas las bendiciones que traes a nuestra vida. Gracias por las promesas, Señor, que tenemos en la Escritura acerca de que un día regresas por nosotros. Señor, esperamos con ansiedad, Señor, y con amor ese día glorioso, Señor, de nuestra redención. Señor, mientras, Señor, seguimos en esta tierra, Señor, alabando y glorificando tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo. Amén. Ahora, hermanos, sigamos con nuestra clase de nuevos creyentes. Este día nos toca seguir estudiando las doctrinas cristianas. Continuamos con la lección 20. De hecho, este es nuestra última clase de este capítulo y corresponde a la venida del Señor Jesucristo. Aún estamos en la página 22, en el apartado 7, que dice que cada uno será juzgado con justicia y de acuerdo a esto se determinará el estado final de cada cual. Unos serán enviados al infierno y otros al gozo eterno. Hoy nos toca estudiar el texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15. Bien, hermanos, recordando lo que hemos visto las dos últimas semanas, hemos estudiado Romanos 14:10 y segunda a los Corintios 5:10, donde se habla del juicio del tribunal de Cristo, y hemos aprendido que este juicio no debe ser confundido con otros juicios mencionados en la Escritura, como el juicio de las naciones o el juicio del gran trono blanco. Este es un juicio al cual comparecerán únicamente los creyentes. En Romanos dice que no se debe de juzgar y menospreciar a nadie. En Corintios agrega que debemos de sobreedificar sobre el fundamento de nuestra vida, que es Cristo. En muchos construirán centrados en sí mismo, para las apariencias o para los logros personales. En cambio, otros edificarán para la gloria de Cristo, para el establecimiento de su reino en la tierra y para la gloria de Dios. Y allí, bajo la mirada escrutadora del Señor, se otorgarán recompensas. No se juzgará acerca de los pecados, los cuales ya han sido perdonados y lavados en la sangre del Cordero. Y Dios no puede negarse a sí mismo y lo que dice en su palabra. Hebreos 10:17 dice: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Agrega el 18: pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El pasaje que nos toca estudiar este día es Apocalipsis capítulo 20, versos del 11 al 15, que a la letra dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Bien, hermanos, esta es una diapositiva un poquito cargada, pero espero me disculpen. Queremos contar el contexto ampliado y el contexto cercano del pasaje que vamos a estudiar ahora. Allí en un color anaranjado tenue vemos que se produce el rapto de la iglesia y está mencionado en los dos extremos de las semanas 70 de Daniel o la gran tribulación. ¿Por qué? Porque dos grandes corrientes hay que defienden su punto de vista. Unos que dicen
que el rapto se producirá al principio de la gran tribulación y que por lo tanto la iglesia no pasará por las penurias de la gran tribulación. Otra gran corriente dice que sí, que la iglesia pasará por la gran tribulación y será arrebatada justamente antes de la venida del Señor Jesucristo. Sea una o sea otra, lo importante es que el Señor Jesucristo vendrá. Inmediatamente después del arrebatamiento tendrá lugar el tribunal de Cristo, que ya hemos tratado en las dos clases anteriores. Después, las bodas del Cordero. La gran tribulación o la semana 70 de Daniel se divide en dos periodos de 3 años y medio cada uno. Los primeros 3 años y medio hace su aparición el anticristo y se presenta como un hombre de paz capaz de establecer pacto entre muchos. Se logra la paz entre judíos y árabes y se reconstruye el templo de Jerusalén. Al final de estos 3 años y medio, cuando el templo esté en funciones, el anticristo penetra en el templo y se sienta en el lugar sagrado y exige que se le adore. A esto se le llama la abominación desoladora, que allí en su diagrama está puesto en color rojo. Coincide con la muerte de los dos testigos que son Moisés y Elías, de acuerdo a la mayoría de los comentaristas, que son muertos por el anticristo y son resucitados milagrosamente por el Señor. Durante la segunda mitad de la gran tribulación hay una gran persecución sobre el pueblo judío, sobre los israelitas y sobre todas aquellas personas que no dejen poner en sus frentes o en sus brazos o en su mano derecha la marca de la bestia, el 666. Ya al final de estos 3 años y medio, 3 demonios saldrán por la tierra para convencer a los ejércitos del mundo de ir a luchar contra el pueblo de Israel cuando tengan sitiada la ciudad de Jerusalén. Entonces se produce el descenso glorioso de nuestro Señor Jesucristo y los ejércitos del mundo, en vez de atacar a Jerusalén, vuelven todos sus cañones, todas sus armas de guerra para luchar contra el Señor que regresa del cielo. El Señor les destruye con la espada que sale de su boca. Esto se trata de manera muy escueta en el libro de Apocalipsis, pero en el libro de Zacarías capítulo 14 verso 12 dice de la siguiente manera: y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá cuando estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Ya estando en el capítulo 20, en el contexto cercano a nuestro pasaje, dice en los primeros versículos que un ángel prenderá a Satanás, la serpiente antigua, y lo arrojará al abismo por un espacio de 1000 años. Aquí tiene lugar la primera resurrección, que es la resurrección de aquellos que fueron muertos durante la gran tribulación por haberse negado a recibir la marca de la bestia. Y también se dice que aquí se produce la resurrección de los justos del Antiguo Testamento. Abel, y todos aquellos justos que durmieron y que están aguardando la resurrección del Antiguo Testamento resucitan en este tiempo. Dice la Biblia, hermanos, que son bienaventurados aquellos que tienen parte de la primera resurrección, ya que la muerte segunda no tiene potestad sobre ellos, y que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Cristo por 1000 años. El Señor Jesucristo gobernará desde la ciudad de Jerusalén, y la iglesia y los resucitados de la gran tribulación gobernarán con vara de hierro, es decir, van a hacer cumplir los mandamientos y los estatutos del Señor
por la fuerza. Hermanos, ¿sobre quién van a gobernar? Hermanos, hay muchos pensamientos a este respecto. Muchos piensan que serán aquellas personas que pasan de la gran tribulación, que aún llevan la marca de la bestia sobre sus frentes, sobre su mano derecha. Y hermanos, pasan porque han sobrevivido a las catástrofes de la gran tribulación, hermanos, pero jamás su corazón ha sido regenerado. Otros piensan que son los sobrevivientes del juicio de las naciones, aquellos que les dice el Señor, benditos de mi Padre. Benditos, hermanos, en una acepción de sus palabras dice, inocentes o aquellos que hacen bien, porque fueron juzgados por el bien que hicieron a las personas que predicaban el Evangelio durante la gran tribulación. Otros dicen que también es por cómo trataron a los judíos durante la estancia en el mundo. ¿Recuerdan aquel pasaje de Génesis capítulo 12, verso 3? Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, hermanos. Parece ser que son estas personas, o quizás, hermanos, sean personas que entraron a la gran tribulación y, hermanos, sus hijos no necesariamente son regenerados, obedecen y están sin pecados, hermanos, porque no pueden realizar pecados. Pero, hermanos, en su corazón siempre está aquel germen del mal. Hermanos, será un gobierno justo, será un gobierno lleno de honradez, será un gobierno honesto. El sistema de salud será perfecto. Dice la Biblia allá en Ezequiel capítulo 47 que del templo de Jerusalén va a salir un río, y por el solo hecho de que las personas se zambullen en ese río, cualquier enfermedad va a poder ser sana. Hermanos, va a haber una longevidad tremenda. Dice la Escritura que aquel que muera de 100 años será maldito de Dios. No sabemos por qué Dios tendrá a bien quitarle la vida. Hermanos, la Biblia no lo dice, no dice el por qué. Hermanos, solo dice que habrá alimento en abundancia, que habrá paz en abundancia, hermanos, que todo estará bien. Ahora, hermanos, ¿qué es lo que hace que las personas que vivan tan bien quieran rebelarse al final del tiempo? Hermanos, simple y sencillamente que en su corazón había maldad. Dice la Biblia en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Hermanos, ese corazón perverso, si no ha sido regenerado por el Señor Jesucristo, ese corazón seguirá perverso y mentiroso. Hermanos, lo único, no hacían mal, hermanos, porque Satanás estaba atado. Ahora, hermanos, muchas veces se le echa la culpa al diablo de todo lo que pasa, cuando en realidad es nuestra propia concupiscencia, nuestro propio deseo de hacer el mal, lo que nos incita y nos lleva a pecar. Entonces, hermanos, de veras, hermanos, no sabemos, pero al final del tiempo, el Satanás va a ser suelto por un poco de tiempo y todas las naciones de la tierra se van a juntar, hermanos, y van a ir a atacar el campamento de los santos, es decir, donde está la iglesia y donde están aquellos que resucitaron de la gran tribulación y la ciudad santa. Dios hará llover fuego del cielo y los consumirá. Y ahora sí, Satanás, que es la serpiente antigua, va a ser tomada y va a ser arrojada al lago de fuego, donde ya le esperan el anticristo y el falso profeta, que fueron quienes inauguraron este lugar de castigo. Dice la palabra de Dios que después de estas cosas el apóstol Juan vio un gran trono blanco y a unos sentados sobre él, y después de esto huyeron el cielo y la tierra delante de esa persona. El gran trono es mencionado varias veces en el libro de Apocalipsis. El color blanco es una señal de la pureza y la justicia perfecta. Y la palabra gran significa la grandeza de su magnificencia, o es decir, el sublime poder de aquel que se sienta en él. El que está presidiendo el juicio sin duda es nuestro Señor Jesucristo. Dice en Juan 5:22,
porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y agrega en Romanos capítulo 2, verso 16, el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Además dice en 2 Timoteo 4:1, Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. Cuando dice la palabra de Dios que los cielos y la tierra huyeron de delante de la presencia del Señor, significa que simplemente desaparecerán. El pecado ha contaminado a tal forma la creación que tienen que ser hechos de nuevo. Estos cielos y esta tierra que actualmente conocemos arderán y serán deshechos. Dice en 2 de Pedro 3:10 que los elementos arderán con grande estruendo, y en el mismo pasaje afirma que toda esta creación, la palabra desechos significa disuelto, es decir, será disuelto, todo desaparecerá. Aunque las leyes de la termodinámica actual digan que la materia no se crea ni se destruye, hermanos, en ese momento todo esto, toda la creación actual va a desaparecer porque no se encontrará lugar para ellos. Teniendo por escenario el vacío que deja la huida de los cielos y la tierra actuales y la aparición de los cielos y la tierra nueva, vamos a encontrar a los muertos que se presentan ante la presencia de Dios en el juicio divino. No solo son los que se revelaron al final del milenio, sino incluye a los muertos de todas las edades que no creyeron en el Señor Jesucristo y que hayan vivido. Esta es la resurrección de condenación descrita por el Señor en Juan 5:29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Enfáticamente los creyentes en Cristo no están sujetos a ninguna condenación. Acuérdense Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Todo el que en él cree no es condenado, dice Juan 3:18. Sus cuerpos de estas personas que estarán presentes ante el Señor de la segunda resurrección no serán cuerpos glorificados, de alguna manera serán cuerpos cambiados, pues van a ser sujetos a tormento eterno y deben de ser soportado por ello. El testimonio judicial se pondrá de manifiesto mediante la apertura de los libros, documentos dispuestos por el juez para juzgar a los perdidos. Serán juzgados según sus obras. Una pregunta: si usted y yo fuéramos juzgados por nuestras obras, ¿cuál cree usted que sería el veredicto? Obviamente seríamos declarados culpables, pues la Biblia enseña que solo la fe en Jesucristo es la que salva al hombre. No es por obras. Nadie puede ser salvo por obras. Así que desde el momento que son juzgados por sus obras, su sentencia ya está dictaminada. La Biblia habla de varios grados de condenación, es decir, varios grados de castigo. No es este el momento de estudiarlo, pero le doy los pasajes y usted los puede consultar. Mateo 11, 21 al 24, Marcos 12 del 38 al 40, Lucas 12 del 47 al 48 y Hebreos 10, 29. Esto marca que hay una diferencia entre los castigos. La Biblia no aclara cómo será esa diferencia, pero sí dice que la habrá. Después de que se abren los libros de las obras de cada quien, se abre otro libro. Y este libro lo aclara y dice que es el libro de la vida.
Este libro ya ha sido mencionado y considerado antes en otras partes del Apocalipsis, Apocalipsis 3:5, 13:8 y 17:8. En él están los nombres de todos los que han sido salvos por la gracia mediante la fe, de acuerdo a Efesios 2 del 8 al 9. La apertura del libro de la vida pondrá de manifiesto a toda la multitud congregada delante del trono blanco que ninguno de ellos figura en él. Déjeme decirle que el libro de la vida existe desde antes de la creación del mundo por la presciencia de Dios. Es decir, el Señor sabe quién va a ser salvo. Lo que para nosotros es el futuro, para el Señor ya es historia. Para Él no habrá sorpresas, más bien se abren para hacer saber a aquellos que su nombre no está escrito en el libro de la vida. Imagínese usted que alguna persona diga, es que yo no tuve la oportunidad o jamás me hablaron de las cosas del Señor. El Señor va a abrir el libro y va a decir, fulano día, a tal hora, esta persona te presentó el mensaje de Jesucristo y tú dijiste, no, será otro día. Y esa será la base sobre la cual será juzgado. No aceptaste el sacrificio del Señor Jesucristo. No aceptó la persona el sacrificio del Señor y por lo tanto será declarado culpable. Antes que el mar deje de existir, va a entregar a sus muertos. Se toma el mar como ejemplo porque al parecer es el lugar más difícil desde donde se pueden rescatar los cuerpos para ser resucitados. ¿Qué decir de todas las personas que fueron cremadas? En nuestro tiempo es una práctica habitual de todas las personas que están muriendo por esta enfermedad del COVID que sean cremadas. ¿Qué de las personas que son despedazadas? ¿Qué de las personas que se comen las bestias? Todos, todos sin excepción, quienes no aceptaron al Señor Jesucristo, serán resucitados en la muerte segunda. Hades es el equivalente griego de la palabra hebrea Seol. Ambas palabras describen el reino de los muertos. Hades se emplea 10 veces en el Nuevo Testamento, siempre respecto a un lugar de castigo, como dice en Lucas 16:23, donde están guardados los impíos muertos pendientes de ser sentenciados al infierno, mientras que los muertos en Cristo ascienden directamente al paraíso, esperando ser resucitados en el arrebatamiento o en la primera resurrección. El mar y el Hades entregarán a los muertos y éstos serán juzgados, como ya vimos, por sus obras, y ningún prisionero ante el tribunal de la justicia divina podrá reclamar la perfecta obediencia a las normas santas de Dios que él exige. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice Romanos 3:23, y están muertos en sus delitos y pecados, dice Efesios 2:21. Tampoco nadie podrá decir que lo hizo por ignorancia, porque dice Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Como corolario diremos, quien no acepta la gracia queda inexorablemente expuesto al juicio de Dios en relación a sus obras. Y dice la palabra de Dios que por obras nadie puede ser salvo. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. La muerte es el último enemigo del hombre que será vencido, dice 1 Corintios 15:26. La muerte personificada es lanzada al mismo lugar donde estarán los más viles pecadores. ¿Para qué existir la muerte si la muerte es una consecuencia del pecado?
y en los cielos nuevos y la tierra nueva no hay más pecado. Entonces la muerte no tiene ni por qué existir. El Hades, por lo tanto, también queda en desuso. La muerte segunda, según la Biblia, es descrita como la separación definitiva. Muerte no es el dejar de existir. La muerte, según la Biblia, es un estado de separación y la muerte segunda es un estado de separación eterna donde no hay lugar para una reconciliación. No hay posibilidad de remisión entre el pecador y Dios. El registro en el libro de la vida condiciona el lugar para la eternidad. La advertencia de la Escritura es continua. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Primera de Juan 5:12. Tener al Hijo equivale a tener a Dios. Primera de Juan 2:23. Cristo es el único Salvador, dice la palabra de Dios, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12. Los no salvos serán lanzados al lago de fuego para hacer compañía eternamente a Satanás, con todos los demonios, al anticristo y al falso profeta, a la muerte y al Hades. La idea de una destrucción final de los malvados es un buen recurso para los sentimientos del hombre, pero esto no tiene ninguna base bíblica probada. Note que el énfasis de estos últimos versículos es que hay un lago de fuego y que hay un juicio por las obras. Quien no haya nacido de nuevo y sea regenerado por el Espíritu, ni verá ni entrará en el reino. Juan 3:5 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermano cristiano, si bien es cierto que el juicio de la condenación ha sido absolutamente cancelado para nosotros que hemos sido salvos por la fe en Jesucristo, debemos recordar siempre que cada creyente tendrá que comparecer ante el tribunal de Cristo para un examen personal de nuestra vida. Esto lo hemos visto ya en 2 Corintios 3:10 y Romanos 14:10. Así es que, hermanos, edifiquemos nuestra vida sobre el fundamento de Cristo, centrados en el engrandecimiento del reino de Dios en la tierra, para que todo mundo conozca que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Pues le damos gracias a Dios, hermanos, porque hemos concluido con este capítulo 20 respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. La próxima semana iniciamos con el capítulo 21. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu promesa, gracias, Señor, porque sabemos que un día regresas por nosotros. Te alabamos y te glorificamos y te damos honra, gloria y honor. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, les invitamos a ver ahora un video que habla acerca del arrebatamiento. Esperamos lo disfruten. Yo sé que un día no muy lejano, Él volverá a levantarnos, y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Vendrá a juzgar
a los vivos y muertos, vendrá a reinar por una eternidad. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Aquí mis días terminarán, porque en sus brazos voy a morar. Qué hermosa vida de gozo llena, donde por siempre yo he de morar. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. 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 Y cuando Él vuelva, quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él. Él volverá, sí, Él volverá. Él volverá, sí, Él volverá. Y cuando Él vuelva, yo quiero estar preparado para volar hacia el cielo con Él, hacia el cielo con Él, hacia el cielo con Él.